El ego, el yo, basado en el artículo por Robert F. Steele, El sistema del ego, parte uno y 2. Robert es su consejero de salud mental jubilado y estudiante de toda la vida de Krishnamurti, publicado en la página loinconmensurable.org. El ego, el yo, es un sistema dinámico, complicado y extenso. Es necesario entender lo que implica sus elementos y su dinamismo. El ego no puede ser separado del ser humano. Siempre han formado un solo sistema. Lo que aquí se presenta pretende ser estimulante para ayudarnos a profundizar en nosotros mismos. Las preguntas que vamos a tratar de explorar son las siguientes. ¿El ego nos ayuda o es perjudicial y peligroso? 2. Si lo debemos desarrollar en nuestras vidas o por el contrario es una prisión psicológica. 3. ¿El ego es un sistema individual o colectivo? 4. ¿El ego es real? Quinto, en realidad, ¿quiénes somos? Y sexto, si el libre albedrío y la autodeterminación son reales. No fue sino hasta que Sigmund Freud, a principios del siglo XX, utilizó el término ego, que se convirtió en parte de un autosistema dinámico. Freud fue verdaderamente un revolucionario al ver al yo como un compuesto de elementos conscientes y subconscientes conflictivos, donde la personalidad está formada por tres sistemas interactivos principales: el ID, el ego y el superego, que no son partes del cerebro o de ninguna manera partes físicas. El ID o ID es la parte de la estructura de la personalidad que incluye las necesidades básicas de un humano, impulsos instintivos como el sexo, hambre, agresividad. Se basa en el principio del placer para evitar el dolor o el desagrado y obtener placer. El ego es el componente de la personalidad que es responsable de tratar con la realidad e intenta mediar entre el ID y el superego. En su relación con el ID es como la de un hombre en un caballo desenfrenado. Así como el ID, el ego busca el placer y evitar el dolor, pero a diferencia del ID, el ego se ocupa de diseñar una estrategia realista para obtener placer. El superego es la parte moral de la personalidad que incluye los valores, las normas sociales y la moral de la sociedad, que se aprenden de los padres, de las personas y de otros. La función del superego es controlar los impulsos del ID, tales como prohibiciones sociales, tabúes, sexo y agresión. Freud propuso un sistema compuesto del ID, ego y superego, donde el ego es el sentido consciente y subconsciente del yo, que trabaja una mediación entre el ID como repositorio de impulsos primarios, especialmente agresividad y demandas sexuales, y el superego como un repositorio de los valores culturales y conciencia. El ego representa lo que llamamos razón y cordura, en contraste con el ID que contiene las pasiones. Freud, 1952, Grandes Obras. Este es un sistema siempre bajo un desafío de estabilidad de la interacción de los tres elementos y sus diferentes demandas.
Cuando aparece una condición inestable, esta se convierte en el terreno psicológico fértil para las enfermedades neuróticas y psicóticas. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el ego y el ID, mientras que la psicosis es el resultado análogo de una perturbación similar en la relación entre el ego y el mundo externo. Freud, 1973. Freud fue verdaderamente un revolucionario a pesar de que la sexualidad, como principal impulsor de los impulsos humanos, ha sido ampliamente desacreditada y reemplazada por una visión mucho más compleja. El ego es un compuesto de elementos en conflicto. El ego emplea técnicas conscientes e inconscientes, específicas e identificables para defenderse o protegerse, llamados mecanismos de defensa. Entonces, hay técnicas específicas e identificables utilizadas por el ego para protegerse. Es importante señalar que estas técnicas son esencialmente distorsiones de la realidad. Una de estas técnicas es la negación, que es un rechazo a ver la realidad, donde nuestros defectos o culpas son atribuidos a los demás, de forma que nosotros siempre estamos en lo correcto. Las faltas de unos se atribuyen a otros, y hay muchos otros, y son fascinantes. Nuestras apreciaciones y juicios son correctos, y somos los indicados para decirles a los demás lo que deben hacer y pensar. Más tarde, George Bailian amplió el tema de los mecanismos de defensa en su obra de 1977 titulada Adaptaciones a la vida. Esta opinión toma la posición de que el ego es ineludible y absolutamente necesario para el mantenimiento de la salud mental, aunque distorsione la realidad. El ego crea la capacidad de la mente para integrar la realidad interna y externa, para mezclar pasado y presente, además de sintetizar ideas con sentimientos. Entonces, el ego es aceptable y absolutamente legítimo en la vida humana. Valiant comenta sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son para la mente lo que el sistema inmunológico es para el cuerpo. Si no distorsionamos inconscientemente la realidad interna y externa, estamos condenados a la ansiedad y la depresión. Valiant, 1993. La psicoterapia, cuando se aplica desde esta posición, básicamente apunta a fortalecer y sanar un ego que sufre como si fuera un órgano enfermo en el cuerpo, y también implica que las distorsiones del ego no son de especial preocupación. Jiddu Krishnamurti dice o escribe: lo que debemos hacer es aprender sobre nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, no de acuerdo con algún psicólogo, filósofo o gurú o sacerdote. Aprender lo que actualmente somos, lo que es. Para aprender sobre uno mismo, toda autoridad debe llegar a su fin. Muchos estamos demandando una total revolución en la estructura de nuestra psique, y para ella no puede haber autoridad de ninguna clase. Esto es muy difícil porque no solamente tenemos autoridades externas, las cuales son más fáciles de rechazar,
sino que también tenemos autoridades internas como nuestras experiencias y conocimientos acumulados. Seguimos. Un gran desafío a la formulación del ego vino del psiquiatra Ernest Becker en la década de 1970. Escribió un libro titulado La negación de la muerte, que rápidamente se convirtió en un éxito entre los estudiantes universitarios de psicología. Becker decidió que la sexualidad, como motor de Freud para el sistema del ego, era inadecuada e insuficiente para explicar la intensidad y persistencia del ego. La intensidad y persistencia del ego se debe a su miedo a morir. En lo profundo del inconsciente, el ego se resiste a ser desplazado y usa sus mecanismos de defensa. El ego realiza todos los esfuerzos necesarios para negar, superar y trascender la muerte. Luego, Becker indica que este estudio, perdón, Becker indica que este escudo psicológico llamado ego tiene serias consecuencias negativas. Está de acuerdo con Freud y Valiant en que el sistema distorsiona la realidad, pero luego sigue en desacuerdo con ellos al proponer que el sistema es básicamente una forma de locura. Repito, al proponer que el sistema es básicamente una forma de locura. Todo lo que el hombre hace en su modo simbólico es un intento de negar lo que es y trata de llegar a ser. Literalmente se conduce a sí mismo a un olvido ciego con juegos sociales, trucos psicológicos y preocupaciones personales tan alejadas de la realidad y de su situación que son formas de locura acordadas, locura compartida, locura disfrazada, dignidad, respetabilidad, pero locura de todos modos. Repito, tan alejadas de la realidad y de su situación que son formas de locuras acordadas, locura compartidas, locura disfrazada. Entonces, el ego deforma la realidad y esto es una forma de locura. Crea un mundo de imágenes tratando de negar y vencer sus miedos y buscando seguridad. Nos conducimos a nosotros mismos a estar ciegos, con juegos sociales, trucos psicológicos, entretenimientos y preocupaciones personales. Nos apartamos de la realidad a una locura individual o a una locura compartida, pero locura en todo caso. Nuestro comportamiento y respuestas en la vida son mecánicos porque respondemos de acuerdo con nuestros condicionamientos, prejuicios y experiencias. Nuestras respuestas obedecen a búsqueda de placer, búsqueda de satisfacer nuestros deseos, temor, miedo, autoridades, patrones o fórmulas, evasiones, entretenimiento, ilusiones. Entonces, nuestras acciones se basan en el placer y también en el temor, basadas en opiniones y teorías intelectuales. Entonces, esta locura no solo es individual, no solo provoca problemas individuales, sino que también gana fuerza cuando el ego se combina con sistemas de creencia compartidos, sistemas de creencia de grupo que atraen a muchas personas y se infligen o
imponen sobre el mundo en general. Si ofreciéramos una explicación de todo el mal que los hombres, que nosotros, hemos realizado sobre el mundo y sobre otros seres humanos y sobre nosotros mismos desde el principio de los tiempos, esta explicación no sería en términos de herencia animal del hombre, sus instintos y evolución, sino que sería en términos de la verdadera condición del hombre. Esta explicación sería en términos de su locura. Becker murió a los 50 años en 1974 y la psiquiatría convencional dio un suspiro de alivio y siguió su camino. No vivió el tiempo suficiente para que sus ideas fueran puestas a prueba, lo que hizo más fácil que fueran ignoradas. Sin embargo, un pequeño pero dedicado grupo de seguidores profesionales asumió su causa y decidió poner a prueba las proposiciones en una serie de estudios psicológicos. El resultado fue un libro titulado El gusano en el núcleo, sobre el papel de la muerte en vida, por Salomon Greenberg y Jasinski. En estas pruebas, el libro dice, por ejemplo, reaccionamos a la crítica y somos severos con aquellos que se oponen o violan nuestras creencias y elogiamos, consideramos y apreciamos a aquellos que apoyan o mantienen nuestras ideas. Esto es un juego automático que el ego, esto es un juego automático del ego. Esta investigación también afirma que el sistema del ego fluye del individuo hacia grupos externos en una forma compleja, dependiendo de los grupos a los cuales pertenece o no un individuo. En otras palabras, el ego está moldeado por los grupos a los cuales pertenece y por los grupos a los cuales no pertenece. Entonces, el compartir creencias o rechazar otras se convierte en un elemento importante o en parte importante del ego. El ego está moldeado por el país y religión en que nació, la alimentación que recibió, el ambiente familiar, por los apegos que ha cultivado, etcétera. Krishnamurti dice o escribe, una mente atada a una creencia, hipótesis o conclusión basada en su propia experiencia o en experiencia de otros, no puede ir lejos. Ella no es libre, está condicionada, por lo que las creencias, las experiencias y los conocimientos son un impedimento, un obstáculo para el entendimiento. Primero, los seres humanos somos impulsados a proteger nuestra autoestima. En segundo lugar, nosotros los seres humanos deseamos fuertemente afirmar que tenemos razón, afirmar que nuestra superioridad o la superioridad de nuestro propio grupo sobre otros grupos. La imagen del ego es creada y sostenida por un flujo recíproco de creencias expresadas entre el individuo y el grupo de miembros de su grupo, o como una lucha de desacuerdo sostenido con grupos rivales. Las propias creencias son en realidad construcciones mentales que forman en los miembros su sentido de la realidad y que muchas veces son simplemente ilusiones. Las creencias se componen de normas y valores que forman descripciones de cómo el grupo y sus miembros deben pensar y actuar. Son plataformas para un sistema de valoración, juicio, jerarquía. Emiten un comportamiento
que otorga diferentes cantidades de autoestima a sus miembros y desprecio a los forasteros. Los valores del grupo y sus comportamientos estándar crean el molde y patrones con los cuales pensamos y nos definen como somos. Esto forma la base de nuestras reacciones psicológicas, nuestro comportamiento emocional y la forma de aprender, de percibir y memorizar. Y es con base en estos patrones que son nuestra realidad interna, que nos relacionamos con la realidad externa. Entonces nos preguntamos qué congruencia existe entre nuestra realidad interna y la realidad externa. Esta realidad interna se convierte en un castillo con muchos cuartos, moldes o patrones, y este castillo necesita mantenimiento y defensa. Estas creencias, ilusiones y moldes son pasados a las nuevas generaciones. En cuanto a la conducta, las creencias dominantes son una base para juzgar a las personas y las cosas. Forman la base de a quienes buscamos y a quienes evitamos. Por lo tanto, las visiones de la realidad interna y externa deben permanecer razonablemente consistentes para que los pensamientos y las emociones proporcionen un sentido de seguridad. El ego es una defensa contra la incertidumbre y los aspectos incontrolables de la vida. Entonces, el ego es un mecanismo de defensa contra el miedo, la incertidumbre. Él defiende su núcleo de creencias, su comportamiento y su estilo de vida. Krishnamurti dice o escribe, cualquier conclusión o hipótesis, individual o colectiva, capitalismo, socialismo, comunismo, cristianismo, reencarnación, etcétera, es una creencia. Al aceptar una creencia, usted excluye todas las otras formas de pensamiento. Creer en Dios no significa entender a Dios. Una mente atada a una creencia, hipótesis o conclusión, ya sea basada en su propia experiencia o la experiencia de otros, no puede ir lejos. No es libre sino condicionada. Por lo tanto, la creencia es un obstáculo para la comprensión. Cuando un ser humano pierde la confianza en sus creencias principales, hay desilusión porque se pierde el plan de acción, se pierde el molde, el formato con el cual guiar su comportamiento. Sin tal mapa, no hay ninguna base para determinar qué comportamientos son apropiados o deseables, el cómo juzgar qué se debe aceptar o rechazar, y no hay ningún curso para la autoestima. El ego es una imagen creada por el ser humano, mantenida y sostenida por el miedo, mantenida y sostenida por el pensamiento. Esta imagen nos deja ciegos a nuestra verdadera condición y nos ciega a la solución de los problemas, problemas individuales y globales, precisamente generados por nosotros mismos. Esta locura compartida ponen a los grupos en conflicto. Cuando la supervivencia biológica es equiparada con la supervivencia grupo-creencia, un grupo con sus creencias se coloca en contra de otros grupos que tienen diferentes opiniones o creencias. Y la tolerancia entre grupos es solo una hipocresía, porque las creencias de algunos de los grupos amenazan con desenmascarar las irrealidades o mentiras del otro grupo.
La tolerancia puede ser sostenible si los miembros de los grupos tienen la mente abierta y la capacidad de aprender y cambiar. Pero primero queremos proteger nuestras creencias y segundo queremos confirmar nuestra superioridad sobre los otros grupos. Entonces, lo que generalmente pasa es que los grupos se creen superiores y ven a los otros como personas engañadas o mal guiadas, y esto motiva nuestros esfuerzos en un acto de bondad para convertir a los otros grupos. Muchas veces un grupo extermina al otro, o se matan entre sí, o en lugar de ello se eliminan sus creencias. Así, una vez más, nosotros estaremos seguros y nuestra victoria probará que estamos en lo correcto. Y estar en lo correcto fortalece nuestro ego y nos fortalece como grupo. Los victoriosos son los que escriben la historia. No nos referimos solamente a nuestro grupo y creencias religiosas. Esto también abarca la parte política, económica y para los que compartan un estilo de vida, un estatus. La amenaza externa es el comunismo o el capitalismo o el socialismo, los liberales o los conservadores o cualquiera que no esté de acuerdo o que no acepte y consienta nuestras creencias de grupo. El sentido de superioridad permite y justifica la dominación, la explotación, la destrucción de otros o la destrucción de la naturaleza y así sucesivamente. La congruencia entonces no solamente implica una conexión o ajuste con aquellos con quienes estoy de acuerdo y comparto un estilo de vida, sino también con quienes tengo discrepancias. Un sentimiento de conflicto genera relaciones de miedo, desconfianza, odio y menosprecio. Así se identifican ambas partes. Ambas piezas del rompecabezas se necesitan mutuamente como una manera de localizar miedos, incertidumbres y amenazas. Localizando la amenaza, hay algo en contra en qué trabajar, intentar cambiar o destruir para que las cosas estén bien. Tener a alguien externo a quien culpar es mucho mejor que los vagos sentimientos de inseguridad interior y el persistente sentimiento de incertidumbre que nos atormenta a diario, internamente diciendo que tal vez algo está mal con nosotros. Si la amenaza está afuera, hay una oportunidad de cambiar sin desafiar el sentido de quiénes somos. Y así no nos volvemos a preguntar si hay algo que está mal en nosotros, sino que siempre la culpa es de los demás. Identificar la amenaza como algo externo es algo que puede ser disfrutado por ambas partes del conflicto. Esta es una relación formada por los mismos mecanismos de defensa, utilizados a un nivel individual. En un sentido extraño pero real, los adversarios de un individuo o grupo son también una parte íntima y deseada de la necesidad del ego, de comparaciones odiosas, así como una necesidad de drama, lucha y preocupación. Krishnamurti dice, tú eres el mundo y el mundo eres tú, y ese tú es la fuente de sufrimiento para ambos, individuos y humanidad en general. Su punto de vista consiste en que, de alguna manera universal, somos todos responsables de los muchos problemas humanos. Estos son derivados de nosotros mismos. Como tal, la única posible respuesta
tiene que estar dentro y en ese interior es la única posible solución y comienzo. Así que esto es lo primero. Hay que comprender que hay un problema fundamental en el funcionamiento de la conciencia humana, que es absolutamente esencial conocerse a sí mismo. De lo contrario, no somos libres y no tenemos ninguna base para pensar en absoluto o para encontrar la verdad. Podemos ser muy eruditos, tener una gran posición, muchos y grandes títulos y doctorados, pero todo eso es una tontería siempre y cuando no nos conozcamos a nosotros mismos, porque estaremos caminando en la oscuridad. Para comprenderse a sí mismo, debe haber una conciencia, una vigilancia, un estado de observación en el que no hay un rastro de condena o justificación. Y estar en ese estado de observación sin juzgar es una tarea extraordinariamente ardua, porque el peso de la tradición está en nuestra contra. Nuestra mente ha sido entrenada durante siglos para juzgar, condenar, justificar, evaluar, aceptar o negar. ¿Cómo voy a deshacerme de este condicionamiento? Pero tenemos que ver la verdad que si quiero entenderme a mí mismo, lo cual es obviamente de la mayor importancia, debemos observar el funcionamiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos y sentimientos, sin ninguna condenación o comparación. Después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, no sería sino hasta los años 60 que las grietas en el sueño norteamericano comenzarían a aparecer. La guerra de Vietnam, la contaminación industrial, el racismo y la dominación masculina de las mujeres ganaron atención, junto un libro llamado Los límites del crecimiento, un estudio de científicos que encontraba que una civilización basada en el crecimiento continuo era intrínsecamente inestable e insostenible. Era el comienzo de la duda acerca del mundo que se había construido anteriormente. Ahora, décadas después de la muerte de Krishnamurti en 1986, la humanidad sigue profundamente fracturada y sumida en problemas. Nuestra población mundial se ha duplicado y hay algunos, especialmente científicos, que dicen que estamos encarcelados en un precipicio mientras nos enfrentamos a un medio ambiente mundial en deterioro y una creciente inestabilidad económica, política y social. Las respuestas propuestas e iniciadas después de la Segunda Guerra Mundial están generando cada vez más, más problemas peligrosos. Volvemos a los radicalismos, a los nacionalismos. La propuesta de Krishnamurti sigue en pie. El núcleo del problema somos nosotros, cada uno de nosotros, y la única esperanza de solución es emprender un viaje interior para examinar cuidadosamente este extraño fenómeno llamado ego. Solo el hombre trae desorden al universo. Es cruel y extremadamente violento. Donde quiera que se encuentre, produce desdicha y confusión en sí mismo y en el mundo que le rodea. Lo devasta, lo destruye todo, no conoce la compasión, carece de orden internamente y por eso lo que toca se vuelve corrupto y caótico. Su política ha llegado a ser un refinado gangsterismo de poder, de fraude personal o nacional con un grupo contra otro grupo. Su economía es restringida y por lo tanto no es universal.
Su sociedad es inmoral, tanto bajo un régimen libre como tiránico. No es un mundo religioso, aunque tenga creencias, practique cultos y pase por interminables rituales sin sentido. ¿Por qué se ha vuelto así cruel, irresponsable y tan completamente egoísta? ¿Por qué? Hay un centenar de explicaciones, y aquellos que lo explican ingeniosamente con palabras que brotan del conocimiento de muchos libros, de observaciones del comportamiento humano y de experimentos sobre animales, están ellos mismos atrapados en la red de la ambición, la arrogancia, la angustia y el dolor humanos. La descripción no es lo descrito, la palabra no es la cosa. Ocurre ello porque el hombre busca las causas en lo externo, en el medio que lo condiciona, esperando que el cambio exterior transforme al hombre interno. Es porque se halla tan apegado a sus sentidos, dominado por sus requerimientos inmediatos. Es debido a que vive tan enteramente en el movimiento del pensar y del conocer. Es porque siendo tan romántico y sentimental, se vuelve cruel en sus ideales, engaños y pretensiones, o porque siempre es conducido como seguidor o se convierte en líder o en gurú. Esta división con lo externo, esta división como lo externo y lo interno es el comienzo de su conflicto y su desdicha. El hombre se encuentra preso en esta contradicción, atrapado en esta división insensata, está perdido y se convierte en un esclavo de otros. Lo externo y lo interno son imaginación e invención del pensamiento. Como el pensamiento es fragmentario, contribuye al desorden y al conflicto, lo cual implica división. El pensamiento no puede producir orden, un fluir sin esfuerzo de la virtud. La virtud no es la continua repetición de la memoria, de la práctica. El conocimiento-pensamiento está atado al tiempo. Por su misma naturaleza y estructura, el pensamiento no puede captar el fluir íntegro de la vida como un movimiento total. El pensamiento-conocimiento no puede penetrar inteligentemente en esta totalidad, no puede percibirla en modo alguno, mientras siga siendo el percibidor, el observador externo que mira hacia lo interior. El pensamiento-conocimiento no tiene cabida en la percepción. El pensador es el pensamiento, el percibidor es lo percibido. Solo entonces hay un movimiento, un fluir sin esfuerzo alguno en nuestra vida cotidiana. ¿Han probado alguna vez mirar una cosa objetiva como un árbol sin ninguna de las asociaciones, sin ninguno de los conocimientos que han adquirido acerca de él, sin ningún prejuicio, sin ningún juicio, sin palabras que formen una pantalla entre ustedes y el árbol, pantalla que les impide verlo tal como es verdaderamente? Traten de hacerlo y vean qué es lo que realmente ocurre cuando observan el árbol con todo su ser, con la totalidad de su energía. En esa intensidad encontrarán que no hay un observador en absoluto, que solo hay atención. El observador y lo observado existen cuando hay inatención. Si miran algo con atención completa, no hay espacio para un concepto, una fórmula o un recuerdo. No te preocupes por la libertad. Primero ve que estás en prisión.
la prisión social, la prisión económica, la prisión política, la prisión religiosa, la prisión que tú mismo has creado a partir de tu deseo, ambición, miedos y placeres. Cuando comprendas tu prisión, la prisión que el pensamiento ha creado colectiva e individualmente, cuando comprendas eso, mírala, entra en ella, ve su estructura y su naturaleza. Entonces, al salir de allí, la libertad llega. Entonces, esto no es una recompensa. Quien busca una recompensa nunca es libre. El amor carece de problemas y por ello es tan destructivo y peligroso. El hombre vive para los problemas, esas cosas que continúan sin resolverse jamás. Sin los problemas, él no sabría qué hacer, estaría perdido. Así es que los problemas se multiplican interminablemente. Al resolver uno, ya hay otro. Parte 2. Entonces tenemos A. La actitud tradicional hacia el ego, es decir, que es esencial para la salud mental, ya que los humanos básicamente necesitamos un sentido distorsionado de la realidad para continuar funcionando eficientemente. Entonces cada ser humano posee un grado de locura y autoengaño. Y B, lo presentado por Ernest Becker y Jiddu Krishnamurti, quienes sostienen que el ego es peligroso y responsable de los conflictos y sufrimientos globales. Fue Krishnamurti, sin embargo, quien presentó una postura contraria con respecto al ego. Las posiciones de Krishnamurti se hicieron públicas por primera vez a finales de la década de 1920, mucho antes de que hubiera alguna tecnología para investigar científicamente las operaciones y funciones del cerebro. ¿Es el ego, el yo, una cosa real? Krishnamurti afirmó que no somos nada de lo que creemos ser, que el ego no es real en el sentido de que no es una cosa, que es una ilusión o un conjunto de ilusiones. Antonio Damasio, un eminente neurocientífico, dice en su libro El yo viene a la mente. Las respuestas son inequívocas. De hecho, hay un ser, pero es un proceso, no una cosa. Y el proceso está presente en todo momento cuando se supone que somos conscientes. El proceso se puede ver desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de un observador apreciando un objeto dinámico. El otro punto de vista es el del yo como conocedor. Damasio 2010. Si no hay una estructura física central, ¿qué es el ego como una estructura que dirige el cerebro, un yo que está en el control? ¿Qué crea este extraño sentido de uno mismo como el operador de un sistema? Una respuesta puede estar en el mirar al proceso del cerebro o de la mente que produce la conciencia, ya que este yo como operador y conocedor reside en la conciencia. La conciencia es una propiedad emergente. La conciencia es una propiedad emergente de momento a momento. Diferentes módulos o sistemas compiten por atención y el ganador emerge como el sistema neural que sustenta la experiencia consciente de ese momento. Nuestra experiencia consciente se ensambla sobre la marcha. Nuestros cerebros responden a los cambios constantes, calculando posibles cursos de acción.
La unidad psicológica que experimentamos emerge del sistema especializado llamado el intérprete, que genera explicaciones sobre nuestras percepciones, recuerdos y acciones y la relación entre ellas. Gazzaniga, 2011. Krishnamurti. El pensamiento mecánico, el pensamiento es mecánico, como lo es el organismo. Lo que crea conflicto es el pensamiento identificándose con una de sus partes que se convierte en el mí, el ego, y sus diversas divisiones, compartimientos o imágenes. No hay necesidad de el mí en ningún momento. No hay nada más que el cuerpo y la libertad de la mente, y esto solo puede suceder cuando el pensamiento no está creando el mí. Entonces, solo está el funcionamiento del cuerpo, solo está la actividad del organismo y nada más. Entonces, el pensamiento funciona sin identificación como el yo y el no yo. Hay un acuerdo cercano entre Krishnamurti y la ciencia del cerebro en que el ego no es una estructura física y está lejos de ser un elemento tal vez sagrado o eterno. Es una función que emerge de la actividad cerebral, al igual que todo lo que constituye conciencia, pero este es invisible y asimismo en lo que respecta a sus operaciones internas. ¿Será que podemos observarnos a nosotros mismos, examinar los movimientos del pensamiento y comprender la creación y fortalecimiento del ego? Nuestras reflexiones o consideraciones sobre el mundo no tienen la capacidad de mirar dentro de nosotros mismos o dentro de nuestras facultades para entender lo que las hace vibrar. Esto nos hace víctima de las ilusiones, como provenientes de alguna fuerza divina o esencia misteriosa o principio todopoderoso. Pinker, 1997. No hay nada en la conciencia para competir con o para contradecir el ego como el único habitante de la conciencia. Si observamos la estructura del pensador, veremos que el pensador no existe cuando el pensamiento no está. Repito, si observamos la estructura del pensador, veremos que el pensador no existe cuando el pensamiento no está. Es el pensamiento el que engendra a el pensador, al experimentador, al observador, a la entidad que crea el tiempo y a la entidad que es la fuente del miedo. Entonces, a la pregunta, ¿qué es primero, el pensador o el pensamiento? La respuesta es, primero es el pensamiento y éste crea al pensador. El pensamiento crea el ego, el mí. Ambos, pensador y pensamiento, son lo mismo, son un flujo de conciencia. Por ello podemos afirmar que el pensador y el pensamiento son uno. Detrás de la pantalla de la conciencia está el cerebro funcionando. Y lo que está pasando dentro de las funciones silenciosas del cerebro es asombroso. Miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas están siendo creadas en las primeras etapas del desarrollo del cerebro y durante toda nuestra vida. Las conexiones root-like, llamadas axones, se añaden constantemente a los billones de conexiones entre neuronas a través de localizaciones llamadas sinapsis. Además, se forman suficientes sinapsis en una neurona. La longitud y el número de ramas en su árbol dendrítico
a menudo se expanden, aumentando la fuerza y el número de neuronas. Sapolsky, 2017. ¿Existe tal cosa como el libre albedrío? En neurociencia, en neurociencia, el tema del libre albedrío es un tema candente e indeciso que por ahora se centra en un estilo realizado por primera vez en la década de 1980. El fisiólogo Benjamin Libet utilizó el EEG, electroencefalograma, para demostrar que la actividad en la corteza motora del cerebro puede detectarse unos 300 milisegundos antes de que una persona sienta que ha decidido moverse, en el momento en que decidieron pulsar un botón u otro. Un hecho hasta ahora indiscutible es que algunos momentos antes de que se den cuenta de lo que van a hacer a continuación, un momento en el que tienen completa libertad para comportarse, el cerebro ya ha determinado lo que va a hacer. Luego nos volvemos conscientes de esta decisión y creemos que estamos en el proceso de tomarla. Harris, 2012. Según la ciencia, cualquier cosa que decidamos hacer no solo depende de los procesos cerebrales que suceden previo a la formación de algo en la conciencia, sino que nuestras acciones también dependen de las funciones neurológicas para llevar a cabo la decisión. Tomamos decisiones, pero de ninguna manera son libres. Dependen siempre de los sistemas cerebrales subyacentes y silenciosamente funcionales. Lo que puede ser importante aquí es que, independientemente de lo que podemos o no ser capaces de elegir, detrás de todo lo que hacemos hay un cerebro. Entonces, detrás de todo lo que hacemos no hay sino un cerebro, un pensamiento que está condicionado. Por lo tanto, siempre miramos desde un condicionado punto de vista. Nuestros conocimientos y experiencias, nuestra raza, nuestro Dios, mis sagrados o repulsiones y todo lo demás. La conclusión puede ser que nosotros no estamos dirigiendo las cosas como pensábamos. Quizá solo sea una reacción condicionada, un pensamiento moviéndose dentro de surcos mentales, dentro de caminos neurológicos. El cerebro ha creado el sistema del yo, del ego, y sus funciones están silenciosamente detrás de todo comportamiento. Esto cambia nuestra idea de lo que somos, de quiénes somos, y nos lleva a entender que la vida está en una dirección muy diferente. Krishnamurti dice o escribe: darse cuenta sin elección implica ser consciente tanto objetivamente, fuera e internamente, sin ninguna opción. Solo ser conscientes de los colores, de la tienda, de los árboles, las montañas, la naturaleza. Elegimos cuando decimos me gusta esto, no me gusta esto, o quiero esto, no quiero qué. ¿Cómo observar sin el observador? Estamos diciendo que ser conscientes implica observar todo el entorno que nos rodea, las montañas, los árboles, las ciudades, los feos habitantes de la calle. Tenemos que observar esto y observarlos y observarnos internamente, lo agradable o desagradable. Observemos esto, y en esta observación no hay rechazo, no hay decisión, no hay voluntad ni deseo, no hay elección.
solo observación. Control, esfuerzo, dirección. El ego, como lo presenta la investigación, es una proyección del cerebro que da un sentido de control, de esfuerzo y dirección en el futuro. Pero ¿cuál es el sentido del esfuerzo del ego? Si está en la conciencia, como obviamente es, la sensación también debe ser una imagen proyectada de la actividad cerebral previa. ¿Por qué cada uno de nosotros quiere ser algo y se esfuerza para lograrlo? Si soy feo, quiero ser hermoso. Si soy estúpido, quiero ser inteligente. Si soy envidioso, quiero estar libre de envidia. Así que hay una batalla constante entre lo que soy y lo que creo que debería ser, entre lo que soy y lo que quiero llegar a ser. El deber ser o el querer ser es el objetivo de todas las personas y en este proceso hay esfuerzo, lucha infinita, dolor, miedo y frustración. Y viendo este proceso, siendo consciente de que mi mente está atrapada en la red del dolor, ¿cómo voy a estar libre del dolor? Yo tengo una imagen de mí mismo, creada e impuesta por la cultura en la que he vivido. También tengo mi propia imagen particular, lo que he logrado, lo que debería ser y lo que no soy. De hecho, tengo muchas imágenes. Tengo una imagen acerca de usted, de mi esposa, de mis hijos, de los líderes políticos, de los sacerdotes, etcétera. Así que tengo docenas, miles de imágenes. ¿Nos damos cuenta de ellas? Ahora, ¿cómo podemos mirar sin una imagen? Porque si miramos con una imagen, esta es obviamente una distorsión. Krishnamurti dice sobre el esfuerzo. El esfuerzo en el campo deportivo o para aprender una técnica es necesario, tiene su lugar, pero es muy diferente al esfuerzo por llegar a ser, muy diferente a los esfuerzos psicológicos. El esfuerzo implica control, implica conflicto interno y externo. A este estado de cosas nos hemos acostumbrado. A las personas religiosas, a los empresarios, a todos nos han condicionado a un tipo de esfuerzos. Y en ese esfuerzo hay una gran cantidad de conflicto y pérdida de energía. El libre albedrío solo existe como una sensación de deseo dentro del sistema del ego. Mientras éste lucha con sus imágenes, con las diversas reglas y regulaciones de vida, sin el ego, no existe la proyección del debería ser, no existen todas las defensas que emplea para protegerse, para perpetuarse, para sentirse vivo. Puesto que la neurociencia es bastante clara en que el ego es una imagen y por lo tanto una ilusión, entonces la clara indicación es que el cerebro es la fuente de todo lo que está pasando con nosotros, en lugar de la construcción que llamamos uno mismo. El cerebro desea y siente que necesita la fantasía del ego como controlador. La motivación para ello es que el ego nace al sentirse separado de los demás y al sentirse amenazado. Nace en su búsqueda de seguridad, nace en el miedo hacia el futuro y en sus identificaciones y apegos. Todas estas motivaciones y miedos, adheridos a nuestra conciencia y la mayoría enterradas profundamente en el subconsciente. ¿Significa esto entonces que la conciencia se obstruye con imágenes obsesivas de la mente y que por lo tanto estamos bloqueando la observación, el entendimiento
y la participación en el presente. Y si estamos descuidando el presente, ¿estamos viviendo? Los escapes. El cerebro intenta escabullirse de la realidad de la vida como un sistema de cambio incesante donde no hay nada permanente, donde no hay continuidad ni seguridad, solo hay incertidumbre, cambio y perturbación. Entonces, el ego buscando lo contrario, desconociendo lo que es la vida, ha introducido en una escala inimaginable el dolor y la miseria, escapa y se fortalece a sí mismo. El ego crea diferentes escapes, diversiones y fantasías, crea todas las justificaciones necesarias, todas las justificaciones que necesita. Sin embargo, podemos pagar un alto precio por el escape psicológico y podemos causar la desintegración con los sistemas de vida con los que estamos enredados en el nivel físico. En nuestro deseo y búsqueda de seguridad interna, creamos todo tipo de autoridades científicas o espirituales, sacerdotes, gurús, sistemas y modelos científicos, políticos y económicos. Hemos creado patrones de existencia, ideas y experiencias a las cuales nos aferramos. Cuando nos demos cuenta de esto y queremos un cambio, generalmente asumimos un nuevo patrón o sistema o nos inscribimos a una nueva religión, en un nuevo partido o sistema de pensamiento. Pero si nos damos cuenta y no caemos en nuevos patrones, estaremos destruyendo toda autoridad y podremos descubrir y pensar por nosotros mismos. Las autoridades y sus experiencias llegan a su fin y por lo tanto somos incapaces de crear ilusiones. Krishnamurti. Cuando uno mira todo esto, uno se pregunta, ¿cuál es la acción correcta? ¿Qué es lo correcto para hacer en la vida? No en un área particular de nuestra vida, sino en el proceso total de vivir. ¿Qué es lo correcto? Una acción precisa, sin ninguna distorsión. Realmente es importante entenderlo porque en estos momentos cada acción que hacemos conduce a la mayor confusión, más miseria, y el hombre se convierte completamente en una entidad mecánica. Así las cosas tenemos que averiguar cuál es la acción correcta. Para percibir este movimiento total del individuo, de sus actividades y de la sociedad, es necesario tener un insight. Repito, para percibir este movimiento total del individuo, de sus actividades y de la sociedad, es necesario tener un insight. Dentro de este movimiento total, y todo insight está por fuera del tiempo. Un insight no es una remembranza, un recuerdo, no es algo calculado ni el resultado de una investigación, no es el resultado del análisis, del registro de conocimientos, ni de actuar de acuerdo con ello. Un insight no es una actividad del pensamiento. El insight es la acción de una mente que no está atrapada en el tiempo. Krishnamurti parece indicar que el insight es una función de la mente, una operación o alineación especial entre la mente y los elementos externos de creación que resulta de una percepción o comprensión no limitada, que resultan de una percepción o comprensión no limitada. El insight salta a la conciencia cuando no está el ego, cuando no está el pensamiento. Gracias.